to Christmas. Na, 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 na. Mi inglés es muy complicado, pero no quería dejar de mostrar, perdón gente, este bonito árbol de Navidad, el pesebre navideño y algunas cosas que ya han estado llegando aquí a la previa así nomás, palpitando la Navidad. Bienvenidos a otra previa así nomás. Hoy de día estamos a 19-20. No, todavía es 19 de diciembre. Estamos muy cerca de las fiestas. Ya para la próxima vez que nos veamos va a haber pasado la Navidad. Así que bueno, dije voy a mostrar en este momento mi arbolito, ya que estamos, ¿cómo es que se le dice? Palpitando la Navidad. Así que bueno, hoy vamos a irnos sentando, vamos a acomodarnos en el lugar de siempre para empezar esta previa así nomás. Así que les doy la bienvenida a todos. Saludos al team diferido. Vamos a acomodarnos la cámara. Perdón tanto movimiento de cámara. Espero que se haya más o menos visto bien. Hoy tengo un problemita acá con... Ahí está. Un rulito. Que me digo, ¿qué hace este rulito acá? Vamos a arreglar la cámara, ponemos las luces. Descubrí una forma de arreglar una luz que me había regalado mi querida amiga Susana. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Si yo esta luz resulta que la conecto, en este momento la estoy conectando a un cargador. Cuando andaba media mal esta luz, resulta que ahí sí nos va a iluminar todo el día de hoy, toda la noche, digamos. A ver, eso es mucha luz me parece para mí, así que le damos más luz todavía. Vamos a intentar, ahí creo que vamos a estar bien. Vamos a ver si se la puedo poner por acá arriba, la luz, o a dónde la podemos poner, para que se nos vea más o menos más iluminado el rostro. Hoy en este especial, hoy, otra vez, siempre que terminan viéndose los productos de limpieza acá. Les decía, hoy es un día muy especial, es un vivo muy especial. Vamos a estar hablando de todo un poco, porque en verdad estamos palpitando la Navidad. Y yo iba a hablar de algo que no tiene nada que ver con la Navidad. Van a escuchar ruidos de fondo, perdonen. Estoy lavando ropa, por eso. Les decía, no tiene nada que ver con la Navidad, lo que íbamos a hablar. Íbamos a hablar, obviamente, de documentales de Netflix, que estuve mirando varios. Para la idea, tenía realmente muchas ganas de hacer el programa de hoy con respecto a los documentales, porque vi cosas muy interesantes y apasionantes. Pero después hoy pensé, pucha, es la previa, digamos, de Navidad. Digo, ¿cómo es posible que no hable de Navidad? Dije, bueno, vamos a estar, por eso lo puse hace un rato en Instagram, en mi historia, y dije, bueno, vamos a hablar de un poco las anécdotas navideñas, algunos recuerdos de fiestas pasadas, y después vamos a ir hablando de los documentales. ¿De qué documentales vamos a estar hablando de hoy? Vamos a estar hoy hablando de El Carmel, que es el documental sobre el caso María Marta García Belsunce. Vamos a estar hablando de dos documentales viejos que también tuvieron mucha cola, trajeron cola, digamos, tela para cortar en su momento. Uno es Don't Fuck with the Cats y otro es el documental Tinklet, que también conocido como el de las cosquillas, y el otro Don't Fuck with the Cat es conocido como el documental de los gatos. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a empezar primero con las anécdotas, pero All I want to Christmas is you. Lo único que deseo en Navidad es al señor Leo DiCaprio y su bella flauta mágica que no tiene. Tenemos que comprar, tendré que haber escrito una carta a Papá Noel pidiéndole una flauta para Leo. Lo único que tenemos es una bella lapicera. Así que señor Leo DiCaprio, tapamos con el capuchón, no queremos incidentes. Cantamos esta bella cortina y empezamos otra previa así nomás. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us. You I come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that's the hard dance. Go on. Once more, you open the door and you hear, will my heart, my heart will go on then. Bueno, damos la despedida del señor Leo DiCaprio, que está ahí muy baqueteadito ahí con sus manchitas. Y
Le deseamos que donde esté, que tenga unas felices fiestas. Así que bueno, espero que lo pasen bien. Dejen los comentarios después si quieren de este video en Instagram o en YouTube, donde lo vayan a ver. Si quieren contarnos una anécdota navideña que pueda ser como interesante o divertida. Yo lamentablemente, gente, si tengo que contar anécdotas navideñas, son escatológicas. Y hay un lema en mi familia, y con esto voy a empezar, ¿no? Porque son dos anécdotas que realmente nos dejaron como una enseñanza familiar. La enseñanza familiar es, si una persona no va a ir a las fiestas de las reuniones familiares por cualquier motivo, lo mejor es que no mande comida. Explico por qué. Vamos a la primera historia. Día 25 de diciembre. Estábamos reunidos con toda mi familia en la casa de una de mis tías, esto es en Ituzaingó, y resulta que una persona, un familiar de parte de mi tío, no iba a ir. Y como igual porque se sentía mal, y como justo se había comprometido a sí o sí a enviar, creo, no sé si era una ensalada rusa o una cosa así, la envió con otra persona que sí iba a ir, no la comida, como para que tengamos un buen gesto. Tampoco podemos del todo culpar no a la persona, sino al alimento, no lo sabemos. El tema es que obviamente éramos casi no sé, alrededor de unas 15 personas o más. Somos una familia numerosa, en ese entonces éramos mucho más todavía, aunque bueno, después nacen niñitos, primitos, sobrinos, y también la familia sigue creciendo a pesar de que algunas personas ya no están. Y el tema fue que estaba todo bien, habíamos pasado unas lindas fiestas, habíamos almorzado juntos, la idea era pasar el día juntos. Mi tía tiene un bonito patio, entonces uno podía después relajarse y todo después del almuerzo. Y estábamos los grandes, los chicos, entonces en ese entonces yo era chica, todos ahí festejando, y tipo a la tarde, de alguna forma todo el mundo pensó en ese momento que era esta ensalada rusa, hizo un efecto muy feo. Por eso le digo escatológico, ¿no? El anécdota, muy feo en todos. Imagínense, casi 20 personas y un solo baño. Tan cola hacíamos a la tarde, cola para entrar al baño. Algunos de nosotros, los más pequeños, nos enviaron literalmente al pasto con un balde. Todo muy mal. A otras personas que estaban bien, después cuando volvieron a sus casas, nada, tuvieron que parar la ruta. En mi casa también hubo problemas. En fin, no vamos a entrar mucho en detalles escatológicos. Espero que esto no lo estén viendo, comiendo, pero bueno, y fue como, no, pasó esto, y fue como nada. Y ya lo veníamos pensando esto de nadie que no venga, no traiga comida, porque si no la va a probar, nada, no debería mandar comida directamente. Bueno, segunda vez que nos pasa algo similar, pero no tan similar, es una reunión que ahora que lo pienso, no sé si era Navidad. Puede ser, sí, creo que era Navidad. Y lo pasábamos, lo que pasa es que me confundo porque era en la casa de mi prima, que era justo ¿cómo que se llama? Mi prima, la hija de mi tía, digamos, de la que habíamos pasado antes en su casa. Bueno, pasaron muchos años, mi prima tenía nueva casa y la quería estrenar, invitó a toda la familia para la fiesta de Navidad, por eso estaba confundida de si habíamos ido para el estreno de la casa o para las fiestas, ambas cosas. Bueno, una vez más, mediodía del 25, no olvidemos que igual uno el 24 come todo, entonces que tu estómago ya el 25 esté medio hello, help me, dame pastalgina o alical, perdón los chivos, pero es así. En fin, es posible que uno esté más delicado del estómago. Bueno, ¿cierto? Igual en este caso no fue eso. La situación fue que esta vez nosotros vamos con mi familia al lugar, a la reunión, y está una vez más, todos alegres, todos felices. También éramos como 20 y pico de personas, todo el mundo invitado, todo muy genial. Y llega el momento del postre. Y el momento del postre era ensalada de frutas, un clásico de las fiestas también, ¿no? Y quien envía esta ensalada, que tampoco iba a ir, pero igual había hecho la ensalada, era la pareja de mi mamá en ese entonces. Bueno, la ensalada de frutas, tenía mucha pinta, obviamente está hecho con frutas. Hola Simón, ¿cómo estás? Estoy contando anécdotas navideñas. Si tenés alguna anécdota navideña que quieras compartir o de fiestas conmigo, bárbaro. Después vamos a estar hablando de documentales de Netflix que vi. Pero bueno, dije, ya que estamos en las vísperas de Navidad, mínimo tengo que contar esto. Y seguramente lo conté en otras fiestas, pero bueno, el público se renueva, nunca está de más.
Entonces estoy contándole en estas circunstancias de la enseñanza que estas dos situaciones, estoy ya hablando de la segunda, nos dejaron en mi familia. Entonces les decía, la ensalada de frutas tenía una pinta bárbara. Nosotros la probamos y realmente tenía un gusto exquisito la ensalada, un rico gusto de frutas y todo. Pero ¿qué pasa? 2 segundos después de sentir el gusto dulce, todos empezamos a sentir un gusto picante, pero picante fuerte la lengua, como si hubiéramos mordido un clavo de olor. Así estaba. Y yo fue como, uy, ¿esto qué es? Bueno, el asunto, un asco. La ensalada de frutas no se podía comer. Algunos la comieron igual porque a algunos les gustó, cosas raras. Es como cuando Rachel hizo una vez una postre, no sé si alguna vez vieron en Friends, había hecho un postre y ella no sabía cocinar, pero había hecho un postre para las fiestas y no sé si era Navidad o lo que fuera, pero era una fiesta importante, ella hizo un postre, dijo, y estaba muy orgullosa de su postre que tenía crema y cosas. Pero claro, cuando todos empiezan a probar el postre también tenía un gusto muy feo y notan que tenía carne picada, un postre dulce, era como, ¿qué pasa acá? Y era que, claro, ella se había equivocado y se había traspapelado un papel de la receta, entonces, y ella que no sabía cocinar igual, cariño, dulce, ¿qué tiene que ver con la carne picada? Bueno, ella le puso carne picada porque ella vio que el postre decía crema, chocolate, carne picada, y era que se había pegado la hoja con otra cosa. Y nadie se le animaba a decir, nada, esto es un asco. Y el único que le gustaba era Joey, porque él decía, la crema está bien y la carne picada está genial, así que no sé cuál es el problema. Y él se comió el postre sin inconvenientes. Pero bueno, en este caso era como, bueno, también hubo alguien, no me acuerdo quién de la familia, que dijo, me gusta esto de el dulce y el picante. Y todos estábamos como, no. Y se le puso una especie de especias, literalmente. Y alguien, no me acuerdo si en parte en defensa de esta persona, dijo algo así como, bueno, pero las grandes restaurantes y todo, suele ponerse un poco de condimento para realzar el sabor de lo dulce. Yo que soy, no soy nada, intento ser o aprender más bien algo de repostería a veces, me llamó mucho la atención cuando me enteré de que, por ejemplo, cuando uno hace las tortas y un montón de cosas, muchas veces le pone una pizca de sal, a lo que es la masa dulce que después hace al bizcochuelo y todo, porque ayuda a elevar y un montón de cosas el tema, pero es una pizca. Bueno, en este caso sucedió estas circunstancias, perdonen los ruidos, ¿no? Pero tenía que sí o sí lavar ropa y tarda un poco Entonces les decía, esto tiene como un gusto muy fuerte. Mi mamá indignada llamando por teléfono porque le daba vergüenza a su pareja. ¿Qué le pusiste a la ensalada de fruta? Que tiene un gusto horrible y un asco. Y él le explicó que sí, le había puesto como clavo de olor o un condimento comino o algo así. Pero él le gustaba comer con mucho condimento, pero se había recontra zarpado. Yo realmente no sé si lo hizo a propósito o no, la relación no era buena. A ver, en general con mi familia, muchos sí tenían una buena relación con él y en verdad, yo por ejemplo no teníamos la gran relación, todo lo contrario, la verdad. Pero, y yo digo, lo hizo a propósito, que mi mamá estaba como, lo hizo a propósito. Ay, no, y fue como, y claro, todos ahí, desde ese entonces mi familia tiene esta anécdota de, bueno, quien no vaya a probar la comida que hizo, entonces nada, que no manden nada, por más que quieran quedar bien con la familia, no es necesario. Así que, porque ya nos pasó en 2 ocasiones y es como, Así que bueno, esas son anécdotas como medias graciosas de Navidad. Y después, bueno, nada, después si yo tengo que tener así como recuerdos lindos, emotivos y contarles de las fiestas y de la Navidad. Bueno, recuerdo obviamente, creo que la Navidad uno lo disfruta muchísimo cuando es pequeño, obviamente, y viene toda la historia de Papá Noel y el pesebre. Nosotros, bueno, también somos católicos en mi casa y mi hermano, por ejemplo, era del grupo Scout que estaba a 2 cuadras de mi casa, siempre hacían un pesebre viviente y era como tradición, ¿no? Un día o antes, 1 o 2 días antes de Navidad lo hacían y bueno, uno iba, miramos al pesebre, cuando era chiquita le contaba la historia a mi hermano sobre el nacimiento de Jesús, si fuera un cuento. Después, bueno, el 24 de la noche solíamos pasarlo con la familia de mi papá, que ahora después con el tiempo uno cortó, la verdad, lazos porque ya no había nadie, digamos, de aquel lado
no tuviera así como una relación cercana. Pero en ese entonces sí, era muy bonito. Recuerdo una tía mía que tenía mano para hacer un Viteltoné. Hace 1000 años que no como Viteltoné. ¿Cómo me gusta el Viteltoné? Creo que más, no sé si una vez lo hizo mi mamá o no sé quién. Yo insistí tanto en que quería comer Viteltoné para las fiestas. Porque claro, las familias a veces tienen ciertas tradiciones de aquello que comen. Por ejemplo, hasta hace poco comí la famosa torre de panqueques que la hace la mamá de mi cuñada. Estaba exquisita, pero yo nunca había probado torre de panqueques y no sabía que tampoco era una comida especial para la fiesta. Mi casa era la ensalada rusa, algún matambre, asado, bueno, alguna vez algún pollo cerdo o alguna cosa, lechón. Una vez mi tío hizo una especie como de pollo al disco, en un disco así que teníamos en casa, era una cosa exquisita. Así que bueno, obviamente la comida es una de las estrellas de la noche. Y bueno, pasábamos ahí el 24, igual yo a veces estaba muy ansiosa porque por más que obviamente recibíamos regalos, había este tema de, uy, quiero volver a mi casa porque yo sé que lo que le pedí específicamente a Papá Noel en la cartita iba a estar en el arbolito de mi casa. Entonces un poco uno tenía la ansiedad de llegar a la casa porque sabía que ahí siempre se encontraba el regalo. Así que estuvo todo, creo que esos son mis recuerdos de Navidad. A la vuelta de mi casa había un jazminero enorme con perfumes y para mí la Navidad huele a jazmines. Obviamente ahora eso como que se han virado un poco por el tema climatológico, el momento en que el jazmín entra en flor, que generalmente ahora es entre septiembre y octubre. Lo sé porque yo después pedí y puse un jardinero en mi otra casa, ¿no? Pero al día de hoy, si uno tiene un jazminero grande, a veces se huele todavía ese perfume. Para mí el perfume de las fiestas es un poco eso, ¿no? Y bueno, hemos tenido lindas fiestas. Tal vez la semana que viene hablaré de las anécdotas del 31, porque por supuesto también han habido anécdotas del 31 de diciembre, ¿no? Con la familia reunida. Después a veces uno saluda a los amigos, ¿no? O puede salir. Y bueno, y esta obviamente es una fiesta muy especial para todo el mundo. Es una fiesta complicada, ¿no? Porque esto de cómo nos cuidamos, con quién nos vemos, con quién no. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a reunir el 24, vamos a ser muy pocas personas, obviamente del patio, de la casa de mi tía, con la que, bueno, como en donde yo estuve viviendo, ¿no? Hace como 2 años, si recordarán, que ya hace un año que estamos acá, gente, en mi casa. Fue a finales de noviembre, se cumplió ya un año. Y bueno, vamos a hacer poquitos, vamos a hacer el 24, 4 personas nada más, mis tíos y mi prima y yo. Y al otro día yo me quedo a dormir en la habitación que siempre antes hacíamos las transmisiones desde ahí, así que vamos a estar también separados. Y al otro día, el 25, nos vamos a la casa de campo de mi prima. Entonces ahí vamos a ser más gente, pero también todo el exterior, todo por supuesto cuidado. Y es más, mi hermano iba a ir, pero después dijo, no, mejor no, porque somos muchos y es preferible menos personas. Creo que justo vamos a hacer las 10, que dice el protocolo. Y ya sí, el 31, el primero, voy a estar en lo de mi hermano, ahí visitándolo y pasando las fiestas con parte de mi familia, ¿no? Pero bueno, seguramente también saludaré amigos y todo. Es más, este fin de semana volví a ver después de casi un año a una amiga mía, que es una gran amiga mía, Verónica. Mando saludos. También vi a Silvia y a Fátima, con las que nos reunimos el sábado. Y al día de ayer con Verónica, que hace 1000 años que no nos veíamos. También saludos para Joaquín. Ellos fueron de los primeros en ver la previa en su momento. Ahora está sin celular, no sin celular. Está sin, bueno, sí, el celular se le rompió, no le anda la computadora, entonces no puede ver ya el programa, pero sí fue de los primeros que hizo el aguante este programa, ¿no? Y es mi amiga más antigua, somos amigas desde que prácticamente nacimos, para mi vecina de al lado. Así que bueno, tuve la posibilidad de volverlos a ver y bueno, adelantamos algunos regalitos y algunos regalos retrasados de Día del Amigo, cumpleaños, todo aquello que no pudimos vernos este año. Así que bueno, es muy lindo y es muy grato el poder de poquito. Hoy fui a almorzar con mis tíos también al exterior. Entonces es como que de a poquito uno va como volviendo a reunirse con la gente, con todas esas personas queridas que también nos costó, fue duro, ¿no? Todo lo que pasamos este año, el estar separados, al vernos poco, pero bueno, de a poco. Hola Mariela, me dice Simón, no sé si esta vez me está volviendo más a saludar, no sé si va, si viene en vivo. Yo para colmo como la luz en este momento, a ver si la podemos correr. Sí, está en vivo. No veía el número de personas en vivo. Ahí está Simón, sí, ahí lo veo. Bueno, así que bueno, esas es un poco las anécdotas, podemos decir anécdotas de las fiestas, en este caso de las Navidades.
Yo personalmente, hasta de pequeña, por más que la Navidad me encanta, también es muy lindo, es una época que todo cambia. Creo que siempre me gustó un poco más el 31, pero era por una cuestión de que me encontraba y me reunía con mucha más familia, con mis primos, y éramos pequeños, y entonces nos reuníamos y uno se ponía divertido porque no nos veíamos tan seguido. Entonces, bueno, para mí el 31 era más fiesta, más joda, y en ese sentido me gustaba más como festividad, ¿no? Y ahora creo que es especial ambas cosas, ¿no? Es especial. Así que bueno, además obviamente se renovó el staff, digamos, de la familia. Hay niños pequeños, entonces también eso lo disfrutan más. Bueno, yo lamentablemente los 24 no los paso con mis sobrinos. El 25 los voy a ver, pero bueno, por eso uno le gusta esto de la mirada mágica que los niños tienen de Navidad, Papá Noel y todo. Y eso un poco que ya uno no lo ve cuando hace fiestas con adultos. Pero bueno. Es igual una linda época y en este caso unas fiestas muy especiales. Es importante por lo menos el poder reencontrarnos, el que pueda, con sus seres queridos. Y ojalá que lo pasen muy bien, de una lo digo. Ahora bien, vamos a hablar entonces de los documentales, los 3 documentales de los que vamos a hablar hoy. En principio voy a hablar del Carmel, después de Don't Fuck With The Cats. Y después voy a estar hablando de Tinklet o el documental Las Cosquillas. Bueno, el Carmel es de este año. Están en estos documentales. A ver, no les puedo decir, están en Netflix. ¿Por qué? 2 sí, estoy segura que están en Netflix. El otro me parece ya no está en Netflix. Yo lo busqué en otro lugar, ¿no? Por supuesto. Pero el Carmel está en Netflix y Don't Fuck With The Cats también está en Netflix. El otro Tinklet estaba en Netflix, ahora me parece que lo sacó porque es un poquito más viejo. Lo pueden encontrar en internet si lo buscan. En su momento, bueno, el Carmel, yo tenía interés en verlo porque obviamente habla sobre un caso policial argentino muy resonante, uno de Argentina, entonces me llamaba la atención. Mientras otros 2 me llamaron la atención cuando los mencionaron en el podcast, te lo transmito así nomás. Entonces dije, bueno, nada, vamos a ver el Carmel y después, bueno, justo se dio la posibilidad de ver los otros 2 y dije, bueno, vamos a enganchar y hacer un programa sobre documentales, claro está. Bueno, el Carmel, ¿de qué trata? Bueno, es el caso policial de la muerte y asesinato, spoiler alert para que no lo sepan, de María Marta García Belsunce. Bueno, ¿quién era María Marta García Belsunce, no? ¿Y por qué se llama el documental del Carmel? Bueno, el Carmel era un barrio privado en las afueras en la provincia de Buenos Aires, en donde sucede todo esto. Obviamente es un lugar donde solamente gente con un gran poder adquisitivo puede vivir en un lugar como un barrio privado, que suelen hacerlo. Para aquellas personas que tal vez no son de Argentina, o no sé, o tal vez no conozca un poco la realidad del barrio privado, bueno, es básicamente gente de mucha plata que viven en grandes o mansiones o en chalets o casas, pero en un lugar muy verde, con mucho campo, a veces con ahí hasta inclusive caballos y cosas. Hola Mariana Gómez, ¿cómo estás? O también hay mucho verde, muchos árboles, es como la idea es vivir un poco en la naturaleza. Algunos, como por ejemplo este club, quiero decir, este barrio privado, el Carmel, también tenía sus propios canchas de tenis, tenía sus propios lugares donde hacer deportes, o tiene, digamos, al día de hoy. Y bueno, muchas veces las personas de un buen poder adquisitivo eligen esta opción de vivir en el exterior de lo que es el casco urbano y Buenos Aires, por el tema de obviamente el tránsito, la locura, las cosas. Muchos trabajan obviamente en Capital o Gran Buenos Aires, pero lo importante para ellos es, por ejemplo, por ruta se accede muy rápidamente, si se tiene auto, a un barrio de estos privados o al trabajo. Entonces, bueno, mucha gente en algún punto entre los 80 y los 90, cuando empiezan a crearse todos estos barrios alrededor de la provincia de Buenos Aires, deciden marchar hacia allá, también buscando seguridad. Ironías del destino con esta historia que vamos a contar. Pero bueno, está la idea de que el barrio privado en verdad tiene su propia guardia y vigilancia interna, y como está en los exteriores lejanos, en rutas y en estas cuestiones, es una cosa muy cerrada y en donde se supone que
viven gente de un poder adquisitivo importante, en donde inclusive se hacen amigos, se hacen reuniones, es un poco como volver al barrio de antes, pero diferente, ¿no? Muy diferente, con mucho más plata, digámoslo así. Y bueno, nada, buscaban eso, muchas veces huyendo de la inseguridad y de los asaltos y todo, de capital generalmente, y también Gran Buenos Aires, deciden irse a vivir allá. Y el Carmel es uno de estos lugares. Ella vivía en este lugar con su esposo, Carlos Carrascosa. Y él ya estaba jubilado. Él era, pues se jubiló. ¿Cómo es que se llama? Un señor que era, corredor de bolsa, no me acordaba bien qué era. Hola Sergio, ¿cómo estás? Y bueno, él trabajaba de eso en algunas ocasiones, o sea, todo lo que va a ser el documental, el Carmel, nos va llevando por las entrevistas que se le hicieron a los protagonistas. Gran parte de lo que son los protagonistas de esta historia, en parte por eso está este señor, el esposo de María Marta, habla en lo que es el documental. Y no es solamente él, sino también algunos periodistas que llevaron el caso, fiscales. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me manda saludos. Y miembros de la familia, conocidos y bueno, gente. También vamos a ver en lo que es el documental el juicio que se hizo, la investigación que se hizo sobre el caso, que todavía el día de hoy está inconcluso. Aún, después de muchos años, porque esto que voy a contarles y le voy a relatar pasó en el 2001-2002, creo que era a principios del 2002. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en el Carmel allá lejanamente, no? Bueno, voy a contar primero más o menos cómo la familia, que es el primer capítulo de este documental que tiene 4 capítulos, creo que son 4 capítulos el documental. Voy a contar primero lo que la familia dice, para relatar, digamos, la situación. Y después cómo en verdad todo eso va modificándose. La familia dice lo siguiente. Era un domingo y Carlos, dale con Juan Carlos, no, era Carlos nada más. Carlos Carrascosa estaba en la casa de, si no me equivoco más, Pichi Taylor y su marido, que ahora no recuerdo el nombre de esta persona. Pichi Taylor era... No, perdón, no era Pichi Taylor, era otra persona. Pichi Taylor era una amiga de la familia, no. Estaba en la casa de una mujer, ahora no me acuerdo el nombre, pero es la media hermana de María Marta. Después ellos explican, la familia es un poco complicada de entender, digamos, el árbol genealógico de María Marta, porque en verdad los padres tuvieron hijos en común, en un momento se separan, entonces el padre tiene otros hijos con otra pareja, la madre creo que no. Entonces esta chica era hermana obviamente de ella, pero de parte de padre nada más. Y vivía cerca de la casa de ellos, adentro de este barrio privado. Y estaban con esta persona, no me acuerdo el nombre, y con su esposo. Y bueno, con la hermana y todo. La cosa es así, lo que él cuenta Carlos Carrascosa. Ellos, ese día era un domingo, era un día que además se estaba jugando el superclásico Boca River en la televisión, y él se había quedado con el que es su cuñado, mirando en la casa de ellos ese lugar, ¿cómo es que se llama? El partido. Ahora bien, María Marta había ido a las canchas de tenis que hay dentro de este lugar, del Carmel, y había decidido jugar no le interesaba mucho el partido de fútbol, así que había decidido jugar con unas amigas. Pero, ¿qué pasa? Se larga a llover, entonces ella se va a la casa de esta hermana de ella, donde estaba su marido y estaba el cuñado, habla con ellos en un momento y decide volver antes a su casa. ¿Por qué? Porque iba a ir una masajista a hacerle, masajes obviamente, entonces ella quería ya estar en la casa, ya lista cuando esto pasa. María Marta, relatos que cuentan, o suponen al principio, llega a su casa y decide irse a bañar previo a que llegue la masajista. Y misterio. ¿Qué sucede luego? Según también cuenta, digamos, primero el marido, yo les digo, estas cosas van a ir cambiando. El marido dice que termina el partido de Boca River, él se queda un poco más en la casa mirando un segundo partido, pero cuando ve que el partido ya lo iba a ganar el otro equipo, no sé qué, decide volver a su casa. Cuando llega a su casa, ve que había un guardia de seguridad
ahí cerca, como que volvía de la casa de él, yéndose para la garita, y le dice, mire, señor Carrascosa, está la masajista en la puerta del country, esperando para entrar. Nosotros tenemos que pedir permiso para esto, pero permiso a su esposa. Pero ¿qué pasa? Dice, llamamos por teléfono a su casa y nadie contesta. Entonces yo me vine hasta acá a la puerta de su casa para poder, ¿cómo se llama? Para poder a golpear la puerta y preguntarle a su esposa si podía darle el permiso de entrar a la masajista. Esto es otra de las cosas que tienen los barrios privados. Uno no puede ingresar sin invitación. Solo puedes ingresar con la invitación, obviamente, de alguien que vive en el lugar. Bueno, en este caso no daba ella el permiso porque no atendía el teléfono. Él fue a golpear la puerta de la casa, tampoco atendía. Entonces el guardia ya se estaba volviendo a la garita. En eso se lo encuentra Carrascosa, le cuenta la situación y él le dice, bueno, haga entrar a la masajista, yo ahora voy a ver qué pasó. Y él llega a la casa, le parece que estaba todo bien, todo tranquilo en la casa, sube al primer piso de su casa donde estaba el baño, la habitación de ellos y todo, llama a su mujer, nadie contesta, llega al baño y ahí es cuando la encuentra a María Marta desde la cintura del cuerpo, digamos de la parte de cabeza hasta la cintura, sumergida en la bañera y unas manchas de sangre importantes en la bañera. ¿Qué es lo que dice Carlos Carrascosa? Que a él este tipo de circunstancias ya le había tocado vivir así. Quiero decir, ya le había tocado antes vivir una situación así. ¿Por qué? Perdonen, pero estaba picándome algo en la espalda, no sé qué era. Probablemente alguna costura de la ropa, algo así. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice él? Bueno, yo ya viví una situación así. Y yo ya me estoy rascando, ahí está. La madre de él muere en un accidente en el baño. También se resbala con el agua, no sé si estaba o quería abrir la canilla de la, digamos, de ahí, de lo que es la ducha, lo que fuera, y se resbala, se patina, se golpea la cabeza y se muere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ve a María Marta así, la saca de lo que era la bañera, había alguna sangre, algo, porque había sangre, digamos, y él supone que justo había una viga arriba de esta bañera y que ella se había golpeado la cabeza con esta viga y que se había resbalado y que había caído adentro de la bañera que ya estaba con agua y que probablemente por eso es que se había quedado inconsciente. Y que bueno, lo que él dice es que bueno, intenta hacerle algún tipo de resucitación, activar a su esposa. Esto no pasa, en eso llega la masajista, él le grita desde la habitación que entre, le dice María Marta tuvo un accidente, por favor venga a ayudarme. Esta mujer sube y él le hace, la masajista le hace resucitación boca a boca a María Marta para ver si se despertaba, porque él decía, ella estaba tibia, el cuerpo de ella estaba tibio, y yo creí que ella estaba inconsciente y que, bueno, nada, pero habíamos llegado a tiempo, suponía él, antes de que se ahogue, suponía. Bueno, entonces ella empieza a hacerle masajes para reanimarla. Él llama por teléfono primero a su cuñado. Hola, G, ¿cómo estás? Bueno, ahí bien vienen las cosas raras. En vez de a la emergencia, lo que sea, no, él llama a su cuñado y le pide por favor que vaya porque María Marta tuvo un accidente. Después, mientras esto sucede, creo que él hace el primer llamado por teléfono a emergencia privada. Entonces le pide por favor que vengan a su casa porque su esposa había tenido un accidente y se había caído en el baño. A lo que uno escucha el audio de emergencias en donde él dice que sí, que le preguntan si ella estaba respirando y él dice que sí, ella estaba respirando y que creía que había tenido un accidente y que estaba inconsciente. Bueno, obviamente en algún punto llamará, supongo, en este ida y vuelta de cosas, llamará a la guardia para explicarle lo que pasó y que le den paso a la ambulancia. Bueno, llega después el cuñado ante esta situación de lo que está pasando e intenta también él reanimar a María Marta. Más unos minutos después llega la hermana de María Marta, que por qué se demoró no sé,
ve la situación también, que no reacciona María Marta, y ella está desesperada, le pregunta, bueno, hola Mariela, me dice ella, hola. Entonces le pregunta, bueno, pero vos llamaste a la ambulancia, y él le dice, sí, ya la llamé, le dice Carrascosa. Y ella le dice, bueno, no sé, volví a llamar, porque todavía no llegaron, obviamente ya habían pasado todo esto, 15, 20 minutos, digamos, de toda la situación, entre que idas y vueltas, y esta mujer, la media hermana de María Marta, desesperada, porque quería que alguien le haga alguien profesional, digamos, le diera una atención inmediata a su hermana, sale corriendo de la casa y va a buscar a un médico que vivía ahí en el barrio privado. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la casa del médico, le dicen, la sirvienta creo que la atiende y le dice, no, él no está. Bueno, ¿a quién busco? Entonces finalmente termina corriendo y llegando a la casa de un chico que, pobre chico, porque él no pinchaba ni cortaba en esto, en verdad él era estudiante de medicina. Entonces le dice, mira, me pasó esto, por favor ayúdanos, porque no sé, no sabemos, no llega todavía la ambulancia y no sabemos qué hacer. Bueno, este muchacho va al lugar y él intenta también hacer la resucitación, se supone, estos movimientos en la casa y todo, pero él ya cuando va a verla se da cuenta de que no, la cosa no iba, o sea, estaba muerta. Llega la ambulancia, la primera ambulancia, porque van a llamar a dos, porque como él llamó 2 veces, le dicen, bueno, le mandaremos una segunda ambulancia. Llega la primera ambulancia, le hacen todos los intentos de reanimación y no, nada, no hay caso. No, estaba muerta María Marta. Y bueno, nada, el tema es que, bueno, una vez que esto ya, digamos, estaba la situación hecha, digamos, quiero decir, que ya no había nada que se pudiera hacer, es que creo que es Carrascosa, medio como quien le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ustedes nos van a firmar un acta de defunción o lo que sea, y el hombre de la ambulancia le dice, no, yo no voy el doctor, digamos, de la ambulancia dice, no, yo no puedo firmar nada. ¿Por qué? Porque esta persona que murió acá, usted me está diciendo que fue un accidente, pero yo no sé si esto fue un accidente. Muchos dicen que en verdad él se niega porque ve que hay mucha sangre en la cabeza de María Marta y que no le cerraba del todo la situación. Dijo, no, va a tener que llamar a otra persona, tiene que llamar, no sé si le dijo llame a la policía, no sé qué, pero no, no puede. Yo no le voy a firmar nada. Bueno, se va esta persona, llega la segunda ambulancia y el segundo sí, es como que le insisten, fue un accidente y todo, y el segundo en teoría acepta que fue un accidente y hace como una especie de explica las circunstancias y todo, y dice, bueno, nada, está bien, según las personas son un accidente. Hay un llamado que creo que lo hace la primera ambulancia, en donde el doctor de la ambulancia llama por teléfono a la obra social privada para desligarse de la responsabilidad. Le dice, mira, acá tenemos un tema, llegamos y la persona murió. No respira, ya estaba muerta cuando llegamos. Y dice, y yo te lo aviso para que le avises a los de legales, digamos, de la obra social, lo que sea, por cualquier problema. Dice, porque a mí me dicen que es un accidente, pero yo no sé si no es un accidente. Y yo no voy a firmar ningún papel de que esto fue un accidente, dice, realmente porque no estábamos acá y no sé. Bueno, está bien. Y esto queda grabado, ¿no? Todo este tipo de cosas. A su vez empiezan a pasar cosas más raras todavía, más no tan raras, sino como que en la zona había un patrullero, que el patrullero en verdad estaba dando vueltas por otra cosa. Y claro, y resulta que el guardia de seguridad cree que el patrullero venía supuestamente por el tema de que había muerto alguien, porque habían entrado camillas y otras cuestiones, y él llama por teléfono, o alguien que es un vecino llama por teléfono, amigo de Carrascosa, llama por teléfono a la guardia de seguridad y dice que no deje entrar a los patrulleros porque no quería que se hiciera un escándalo, porque bueno, había muerto María Marta y que bueno, nada, y que era una cuestión de preservar a la familia, se supone, que no hubiera problemas porque ya estaba todo hecho una tragedia, digamos, por este accidente, bla, bla, bla. Entonces bueno, igual y esto queda asentado, ¿no? Igual de todas formas la policía no iba para eso, siguen de largo, queda. Pero queda todo como una especie de orden de que la policía no entre. A su vez, llamaron por teléfono a los otros familiares, a los padres de María Marta, a los otros hermanos de María Marta, y se presentan todos en la casa.
le cuenta que hubo un accidente, en algún momento le habrán dicho, mira, falleció María Marta, se golpeó la cabeza, bla, 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 bla. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Llega la familia y lo que contaban después los hermanos de María Marta es, bueno, fue todo muy trágico, muy terrible. Dice, cuando yo llegué al lugar, el cuerpo de María Marta, perdón, pero va a seguir sonando un poco, un tiempo después acá en lavarropas, como lo mencioné hace un rato, dice, bueno, el cuerpo de María Marta estaba acostado entre lo que era la habitación y el pasillo de la casa. Y bueno, todavía estaba ahí. Le ddije, bueno, ¿qué hacemos? Dice, bueno, levantemos el cuerpo. Dice, porque van a venir los papás y está muy mal que esté esto acá. Dice, les va a hacer muy mal. Los hermanos se pusieron a llorar. Bueno, todo lo que puede ser una tragedia de la muerte de un ser querido, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice? Dice, la idea es que los papás no la vean tan mal, la situación, dice, hay sangre y todo por la caída. Entonces, bueno, levantan el cuerpo, ellos lo llevan a la habitación, lo arreglan un poco, digámoslo así, para que no sé si primero le limpian la sangre o lo que sea, para que cuando los padres vean esto no se pongan mal, bla, bla, bla. Y bueno, todo muy trágico, contaban nuestros papás que no se llevaban muy bien, que años sin hablarse después del divorcio, finalmente se pusieron los dos juntos a llorar al lado del cuerpo de su hija. Y bueno, todo muy mal, todo muy trágico. Ahora bien, uno de los hermanos dice, cuando levantamos el cuerpo de María Marta, dice, yo veo que hay como una especie de el famoso pituto, como le dicen, ¿no? Para quien no entienda el idioma, entre comillas, argentino, está el cosito, el socotroco, está el pituto, y son esos objetitos que uno no le conoce los nombres y que muchas veces uno va a la ferretería y pregunta, ¿me das el cosito del cosito del coso? El pituto del pituto del pituto. Y es lo que dice el hermano en la entrevista que le hacen a él. Yo a todo lo que no desconozco, dice, le digo pituto. Hola, Fiti, ¿cómo estás? Estamos hablando del documental El Carmel. Yo le digo pituto. Y quedó el pituto. Para todo el mundo el famoso pituto. Lo cierto es sí, veo una cosa de metal. ¿Y qué hace él? Agarra, pensó que era algo importante, por algo pensó eso, lo agarra con una especie de papelito y lo sostiene, ¿no? Para que no contaminarlo con las huellas, porque según él había visto muchos documentales y cosas policiales y igual, hermano, si crees que es un accidente, ¿para qué lo agarras así? Bueno, en fin, y dice que le pregunta a una o dos personas si sabían lo que era esto que estaba ahí tirado, le dicen no, y dice, yo creí que era un soporte de una biblioteca, la verdad que no sé qué era y me pareció que no era importante, entonces agarré y lo tiré al inodoro. Hola Mari, ¿quién fue para vos? Dice Fiti. Cuando termine de hablar del documental daré mis teorías. El asunto es que, bueno, él dice nada. Pero bien, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué es que llegamos a las dudas? Empieza el velatorio, digamos, de María Marta, y este velatorio de María Marta, que era para los llegados y los vecinos, lo hacen en la casa de María Marta, y ponen el cuerpo de María Marta, le cambian la ropa, le ponen otra ropa más o menos así, lo arreglan un poquito, digámoslo así. Después vamos a encontrar cosas locas, como por ejemplo que el cuerpo que tenía sangre en la cabeza, le habían puesto supuestamente la gotita, que es otro dilema, que para aquellos que no saben, muchas veces se utiliza la gotita para cerrar heridas. Estaba maquillada, el cuerpo lo maquillaron, todo como para que lo puedan ver los familiares, y se hace una especie de velatorio ahí adentro de la casa, como se hacía hace miles de años, ¿no? Y en medio de todas estas circunstancias, uno de los hermanos empieza a tener sospechas. Dice, teorías, es todo lo que queremos de ti. Y es lo que van a tener, porque la verdad es que nadie sabe 100% qué pasó. Lo cierto es que, bueno, uno de sus hermanos dice, yo empiezo a tener una sospecha de algo raro. Se supone que fue un accidente y que se resbaló en el baño y que se cayó y que se golpeó y que murió ahogada en verdad. O sea, o el golpe la mató o el golpe la hizo que se quedara inconsciente y se murió ahogada. Bueno, no sé. Dice, pero era lo que decía el marido, fue un accidente. O sea, yo la encontré tirada en el baño, bla, bla, bla. Bueno. Y mira, él dice, pero cuando yo vi el cuerpo, ella tenía puestas las zapatillas. Dice, ¿cómo alguien se va a resbalar en el baño con zapatillas? Raro. Entonces, ahí es cuando empieza a tener dudas. Y ante estas dudas se las menciona a los familiares, ¿no? Inclusive mucha gente que fue al velatorio empezó a decir que había dudas al respecto de lo que había pasado. ¿Cómo había sido un accidente? Todo. Algunos tenían dudas. En medio de esto no es solo eso. Por ejemplo, mencionan que hay una Inés Urti,
era o algo así. Una amiga de María Marta, la llaman por teléfono, ella vivía en Bariloche, y le cuentan de que María Marta murió. Entonces ella va no al velatorio porque no iba a llegar en el día, pero sí iba a llegar un día después para el entierro de María Marta, que iba a ser en Recoleta. Para todos los que no sepan, también Recoleta es un lugar muy antiguo, que tiene hermosas estatuas y todo, y es un cementerio muy antiguo de gente de mucha plata o de gente patricia, como decía, de viejas familias, ¿no? Y ahí va a ser llevada ella, que en verdad no iba a ser enterrada, sino puesta en un nicho, o sea, se pone, yo he ido al cementerio generalmente para chusmear, obviamente, las grandes estatuas que tienen, que realmente es un lugar muy impresionante, de las cosas curiosas que tiene y las leyendas que se cuentan, son miles, por supuesto. Y bueno, lo que son estos nichos en verdad es que a veces vos ves las puertitas de transparente, vos ves los cajoncitos, y muchos de estos lugares tienen como una especie de escalera que va a un sótano, y ahí abajo tiene un espacio enorme en donde es el mausoleo familiar, donde van llevando a las personas de la familia que mueren en estos lugares. Bueno, en uno de estos iba a ser puesto el cuerpo de María Marta, por lo tanto no iba a ser enterrado, no iba a ser cremado, no iba a ser nada. Gracias a Dios, si no las cosas otro sería el cuento. Lo cierto es que como este muchacho tenía sospechas, se lo menciona al familiar y le dice: mira, a vos no te preocupa, le dice, yo tengo un amigo que es, no sé si era comisario o una cosa así, de algo. Dice, no te preocupa que yo le pregunte y que venga y que indague un poco la situación de lo que pasó, que investigue qué es lo que pasó un poco. A lo que nadie de la familia se niega. Todos le dicen, bueno, ok, sí, dale, que venga esta persona. Bueno, y este señor, que era un capo, se supone importante, que después parece que ahora anda en casos de corrupción, no sé bien cómo fue la historia con esta persona, pero era una persona de poder, digamos, dentro de los tribunales. Decide mandar a uno de sus empleados a investigar la situación, a un fiscal. El famoso fiscal Molina Pico. Este hombre, que cuando yo lo vi en la entrevista que lo entrevistan en el caso, es un hombre que habla todo así, parece que está hecho para hacer videos de ASMR, relajado, tranquilo, muy amable, muy correcto él, ¿no? Todo así. Bueno, este señor, por eso muchos le llama mucho la atención, y el documental realmente, si uno no supiera que es real, todo parece los ruidos del sigue todavía un poco, está en la parte del centrifugado de la ropa. Bueno, le decía, si no hubiera sido porque fue algo real, realmente parece una policial de esos clásicos. Llega el fiscal a la casa, le comentan, las dudas que tienen esta persona, ¿no? Dice, bueno, mira, qué sé yo, Y claro, ¿qué hace? Él comete un par de errores, porque dice, yo quería preservar a la familia, y como me habían dicho, en verdad, que era como, bueno, anda a mirar un poco que esté todo bien, para que la familia se quede tranquila, no invadas mucho la intimidad familiar en un momento tan duro, y después, nada, cerrame el caso, básicamente. Bueno, decía él, ponele. Pero ¿qué pasa? Va a la casa, habla un poco con el viudo, habla con el hermano, ellos decían, nos pareció una persona muy amable, muy correcta, todo bien. Dice, después le muestran el cuerpo de María Marta, él ve el cuerpo, todo muy lindo, muy bello, todo. Bueno, chau, me voy. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el fiscal, no recuerdo por qué, ahora no me acuerdo, pero empieza con un par de sospechas. Porque cuando él empieza a hacer un par de preguntas y un par de consultas a las personas que estaban en el lugar, empieza a encontrar ciertas incoherencias, si mal no recuerdo, en su relato. Y había cosas que no le terminaban muy bien de cerrar. No le terminaba de cerrar. Pero como él sabía, porque le había preguntado qué iban a hacer con ella, y ellos le habían dicho, bueno, la vamos a llevar al mausoleo familiar. Y dice, ok, mejor, dijo él, por si tenemos que hacerle una autopsia al cuerpo, llegado el caso. Bueno, dicho y hecho, en un momento él, con tantas sospechas que tenía, dice, nada, empieza a ver inconsistencias. Ahora me acuerdo que fue aquello que lo que le hace cerrar mal el tema al fiscal, ¿no? Porque cuando él tiene que cerrar el caso, entre comillas, la investigación, que no era tal, era como algo muy informal,
pide a la familia que le envíen el certificado de defunción de María Marta. Y cuando ellos le envían el certificado de defunción, que según ellos dijeron, fuimos nosotros, dos parientes de María Marta, fueron a una cochería, explicaron la situación, según estas personas que hablan sobre el certificado, inclusive dicen, bueno, fuimos a un par de cocherías y en verdad alguna que otra cochería no nos querían hacer el certificado médico. Muerte en domicilio, algo dudoso. Bueno, lo cierto es que llegan a una cochería que supuestamente le dan el certificado. Ahora bien, ¿qué pasa? El certificado llega a manos de Molina Pico y Molina Pico se queda como, ¿what? Acá viene la inconsistencia mayor. ¿Por qué? Porque el certificado decía que María Marta había muerto en Capital Federal, en no sé si era un domicilio, un hospital, no sé qué, pero no tenía nada que ver con lo que había pasado, lo que le habían cortado. Ella no había muerto en capital, había muerto en provincia y en un barrio privado y en otras circunstancias. Y además ahora me acuerdo que a su vez el certificado médico decía que ella había muerto de un paro cardiorrespiratorio, de no sé qué. Y fue como, me están jodiendo, o sea, este era un certificado trucho, alguien truchó esto. Y ya ahí es cuando él ya medio empezó a preocuparse, ¿no? Porque, y claro, en verdad su error, y lo dice en la entrevista, fue no haber pedido una autopsia de forma inmediata. Entonces, bueno, ahí empieza a sospechar de cosas raras. También empieza a darse cuenta que, como que para él, su visión es, me llevaron a un lugar en donde todo estaba maquillado, digamos, la escena estaba maquillada, todo para que pareciera que hubiera habido un accidente. A la vez, parece mucha más sangre de la que se imaginaban en el baño, como para que fuera un accidente, y uno de los camilleros, cuando llega, ¿no? O uno de los doctores que llegó en estas emergencias y ambulancias, le había dicho a la masajista que estaba ahí que por favor limpie la sangre del lugar, porque iban a venir los familiares y no estaba bueno que los familiares llegaran a una escena tan fea, ya de por sí la mujer había muerto, entonces como que iba a ser todo muy feo. Y sí, la masajista había limpiado la sangre del lugar. Y bueno, y gran problema, porque ahora después vamos a llegar a qué pasó. Bueno, lo cierto es que termina el primer capítulo contándonos de que decide hacerle una autopsia a María Marta a la semana, una o 2 semanas después de muerta, se lleva el cuerpo de María Marta para hacer una autopsia, sino él no sentía que ya las cosas no estaban como él quería, digamos el fiscal, y ahí lo llama por teléfono, el médico de la autopsia le dice, oiga, encontré, creo que eran 6 agujeros de bala en la cabeza de esta mujer, y 5 balas extraímos del lugar y del cerebro. Y es como, ¿what? Blow my mind, dice el fiscal. Y es como que ahí sí se recontra calienta con la familia porque dice, ¿cómo es posible? Me tomaron por pelotudo. O sea, no lo dice, pero es como eso. O sea, a mí me engañaron y me engañaron mal, y en mi buena fe de pensar que yo estaba yendo a una situación terrible, muy mala para una pobre familia de plata, pero pobre familia al fin, que se le había muerto en un accidente una persona, y se supone que yo solamente tenía que investigar un poquito, y me encuentro de repente que esto ha sido un crimen, y por ignorancia o no, se taparon un montón de cosas y se trucharon un montón de cosas, como el acta de defunción. Pero no era lo único, porque ahí empieza a caer en un montón de cuestiones. Y lo cierto es que sí, a ver, obviamente había sido un asesinato, alguien había matado a la mujer, ya no había dudas al respecto, y las huellas se habían borrado, el lugar se había limpiado, se había maquillado el cadáver, le habían cambiado la ropa, y con todo esto habían tirado el pituto al inodoro y un montón de cosas más que hacían que no pudiera ser. O sea, no era posible que eso hubiera, o sea, eran demasiadas cosas que se hacían en teoría, si eran inocentes, por ignorancia, por creer que era un accidente. Y en ningún momento a nadie se le ocurrió, se le pasó en teoría por la cabeza que esto era más que un accidente. Obviamente sí, a uno se le ocurrió y por eso llamaron al fiscal, pero bueno, esto era demasiado. Y entonces empiezan a barajar todo tipo de hipótesis, ¿no? Por supuesto, algunas tenían que ver con la posibilidad de un asalto y que ella había llegado al lugar y que
había sorprendido al ladrón o ladrones y que le habían matado. Otra opción era que esta persona, que María Marta conocía a quien había sido su asesino y que por eso la había matado. Otras teorías dicen que en verdad fue la familia. Otras teorías dicen que había sido el marido. Otras teorías dicen que había de todo tipo de circunstancias de por qué es que había muerto ella, o sea, o por qué habían tapado todo esto. Se empieza a investigar un poco a la familia, pero más allá de eso no se ahonda demasiado en ciertas investigaciones que tenían que ver con un montón de cuestiones. La amiga, a su vez, ¿cómo es que se llama? Que viene de Bariloche, había dicho que la última vez que había visto a su mejor amiga, María Marta, que eran amigas de hace muchísimos años, la había notado nerviosa. Y que cuando la mencionan y le dicen poco tiempo después que ella había muerto en un accidente, ella empieza a sospechar que esto no es así, pero era una sospecha o una sensación. Y que cuando llega al lugar todavía sentía eso. Y menciona que, ahora vamos a hablar de esta mujer, Peachy Taylor, le había dicho algo así como que sí, que había alguna que otra duda, pero bueno, que ellos habían hecho las cosas como les había pedido el marido, o sea, el tema de hacer los papeles, los trámites y todo. Y que habían pagado también para truchar digamos, lo que era el acta de función o algo así. Pero que era algo que el marido quería, que tenía un tema con, obviamente, supuestamente, evitar escándalos, ¿no? Esto evitar de que, digamos, más complicaciones para la familia, digámoslo así. En la simple posibilidad, porque había también otra posibilidad de que hubiera sido un suicidio, pero no sé. O sea, claramente no era nada de eso, o sea, no menos con 6 balazos. Pero bueno, se supone que ellos no sabían que se había sido 6 balazos. Entonces, bueno, no querían pensar en otras opciones. La otra posición era eso, era pensar que, bueno, estamos en un lugar muy seguro, ¿quién puede venir a matar a María Marta? Y no querían pensar en ninguna otra opción que no fuera un accidente. Y en medio de ese no pensar, habían borrado huellas y cosas y todo. Entonces, por eso es un crimen bastante complejo, ¿no? Porque sí o sea, sí o sí, los hechos es que ellos habían tapado y habían encubierto, sabiendo o no sabiendo, al asesino o asesino de María Marta. Digamos, o porque no sabían o algo pasaba. Bueno, empieza todo el tema de la investigación y ahí seguimos con otras cuestiones porque ahora empieza a haber cosas que ya no son muy coherentes. Obviamente el juez, el fiscal, que ya estaba muy molesto con la familia por todo esto, empieza a investigarlos y empieza a sentir que las declaraciones de ellos hay cosas que tampoco cierran mucho. Coartadas, cosas, familias, el por qué hacer lo que hacen. Peachy Taylor era, por ejemplo, una amiga de María Marta del lugar, y su marido, pero resulta que la hermana de ella había tenido también un tema que tenía que ver con, no sé si era con tráfico de drogas o algo, había estado sus parientes metidos en eso, no sabían, algunos decían María Marta trabajaba para la Fundación Misil Schindler, mientras que Carrascosa, una cosa que no comenté al principio, era jubilado. Se había jubilado de esto de la bolsa. Creo que también, no sé si él había estado en la Marina, a veces me confundo porque Molina Pico cuenta que él también había estado en la Marina, pero sí, no, había sido también de la Marina, entonces tenía un buen pasar, después había partido de la bolsa, le iba bien, él mismo dijo que había estado con fondos buitres sin saberlo, había hecho cosas medias matufias, pero finalmente había conseguido lo que él quería, que él había dicho que lo que quería era a los 50 años jubilarse y irse a vivir y retirar, como se había dicho, con su mujer, a María Marta, con la que estaban casados hace un montón de tiempo, y que para todo el mundo era como una muy buena relación, que nunca había visto un sí o un no, que eran muy compañeros, no habían decidido tener, no sé si por un problema o qué, pero habían como optado por no tener hijos, ni adoptar, ni nada, y había quedado en eso. Y de repente había surgido estas circunstancias, ¿no?, de la muerte de ella, y en teoría él también era como, bueno, yo creí que era un accidente, pero había cosas que en especial con él se iban como cerrando raras. Si uno ve la entrevista, a ver, es una persona, uno no sabe bien cómo jugar a alguien, pero parece una persona muy fría. ¿Qué es lo que empieza? Mientras que el fiscal empieza a pensar que la familia tuvo algo que ver, la familia decide echar la culpa a otra persona, a un vecino de ellos
que según ellos o según la gente del lugar era un poco peligroso. ¿Por qué era peligroso? Porque había robado un par de palos de golf. Y nadie lo quería, se supone que era uno de esos vecinos que nadie le copaba mucho, ni que se supone que había que meterse con él, porque era una persona media violenta, y que en verdad no lo podían tampoco echar del lugar, porque el papá de él era uno de los fundadores, socios fundadores del barrio, entonces por eso lo vivía ahí. Y esta persona además, según María Marta, parece que ya había tenido un par de encontronazos con ella y tiempo antes de la muerte de María Marta había desaparecido el perro de María Marta y decían que o ella había dicho o le mandaron una especie de ultimátum donde se supone que le habían secuestrado en verdad al perro y que querían que pagaran por el regreso del perro. María Marta estaba muy mal por eso, pues estaba muy encariñada con el perro y nada. Y su marido dice, no, yo no voy a pagar por el perro, porque hoy pago por el perro, mañana van a secuestrar a todo y van a esperar que yo pague por vos. Y es como una persona muy fría, es lo que se nota al marido de María Marta. Esto no necesariamente lo convierte en un asesino, pero sí en una persona muy fría, digamos, por la forma también que habla sobre lo que fue la muerte de su mujer. Igual yo he visto un montón de casos de personas que cuando están en un estado de shock por la muerte de alguien pueden tener una sensación de nada, porque están en un estado de shock. Igual de todas formas también ha pasado muchos años de la muerte de ella, del año 2001, creo que ya se cumplen, sí, creo que el año que viene o el que viene se cumple casi 20 años de la muerte de ella y sin justicia todavía. Y lo cierto es que o no sabemos qué onda. Y el asunto es que hombre habla como esto, como bueno, ya está, ¿viste? ¿Qué quiere que te cuente? Hola Scar, ¿cómo estás? Estamos acá hablando del documental del Carmel, el caso de María Marta García Belsunce, ¿no? Y bueno, entonces ya justo estaba hablando de Carrascosa, el marido de ella, el viudo. Entonces, bueno, ellos empiezan a echarle la culpa a este hombre. Oli, paso un ratín. Gracias, Scar, por estar acá. Por cierto, bueno, igual después te voy a mandar un saludo, pero felices fiestas. Y ya el año que viene tenemos que hacer crossover, vos y yo. Ya el año que viene toca Robotech, vamos avisando. Bueno, sigo con este tema del documental. Entonces, bueno, por un lado, la familia empieza a sentir que el fiscal se la agarra con ellos y que creen que cuando se enteran no pueden creer, obviamente según ellos asombrados total de que alguien mató a su hermana, pero lo que más les molestaba es que el fiscal estaba en contra de ellos, decía, buscándolos a ellos, preguntándole a ellos, cuando para ellos es quien sea está por fuera de la familia y tiene que investigar. Y empiezan a echarle la culpa a esta persona que se supone que ya había tenido problemas con María Marta. A su vez, había unos jóvenes vecinos que ese mismo día dicen haber visto a este hombre, apellido Pachelo, cerca de María Marta pocos minutos antes de su asesinato. Pero otras cosas tampoco terminaban mucho de concluir. Bueno, lo cierto es que empieza en un momento el juicio por María Marta Belsunce y el fiscal decide acusar tanto a su marido como a los de asesinato y decide acusar de cómplices a la familia en general. Un poco primero a los más cercanos, que son su media hermana y el marido, que eran los que habían llegado al lugar. Después a los otros hermanos, que tampoco hicieron mucho, digamos, para averiguar qué era lo que había pasado con ella, e inclusive a Pichi Taylor y a su marido, porque también habían estado yendo y viniendo a la casa de María Marta ese día, ¿no? Scar dice, María Marta se cayó sobre una bala y como que se le encajó, sí, sobre 6 balas y se le encajaron, ¿no? Accidentalmente. A todo esto también, cuando menciona el famoso pituto que había encontrado debajo de la cabeza de María Marta, su hermano, y que él había tirado al inodoro, el fiscal va a averiguar, junto con el hermano, dónde está el pozo ciego, a buscar y encuentran el pituto. Cuando lo ven, era exactamente, el pituto era una bala que había rebotado y no había entrado al cerebro de ella, era parte de lo que había pasado, ¿no? E inclusive, lo que después investigan es que era una arma antigua, la que le había disparado a María Marta, que parece que había habido cerca. La autopsia a su vez había dicho que había visto moretones en algunos lugares o golpes, como que María Marta se había defendido de la persona que la había asesinado, que la habían matado en el baño.
Y no solo eso, sino que cuando empieza a investigar cosas el fiscal, como por ejemplo dice va a la casa para ver el lugar, utilizan el famoso luminol, que en ese entonces no era tan famoso, que recién empezaban a hacerlo, y que es esta especie de químico que reacciona a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un lugar que se sospecha que murió una persona? Primero se rocea con esa especie de luminol todos los lugares de la casa que puedan ser sospechosos de que algo pasó por ahí. Y por más que vos limpies la sangre, el luminol habla, se apagan las luces y si hay sangre en el lugar, esta especie de no sé, químico reacciona y lo que van a ver son manchas azules en diferentes lugares donde estaba la sangre. Dicho y hecho, usan luminol en la casa y encuentran sangre en la habitación de ella, en el baño y era como así, la casa iluminada como un arbolito de Navidad y es como... Ok, no, acá hubo un alto asesinato y mucho se limpió, además. ¿Por qué se limpió? Obviamente la masajista dice que sí, obviamente limpió todo porque alguien dijo y bueno, y así. Entonces también uno del primero, creo, o el quien dijo, bueno, deberían limpiar la sangre, es otra de las personas que era, no sé si era un doctor o un camillero de la guardia, también es inculpado digamos, acusado de haber sido cómplice de proteger a la familia, ¿no? Como que la familia, según Molina Picos, tenía una teoría. La teoría de él era que probablemente estaba en negocios turbios, Carrascosa, él y parte de la familia. María Marta podía saber que esto era así o podía no saber que esto era así. Había habido una discusión al respecto por esto. Muchos decían que tal vez a través de la Fundación Missile Children, que ella era parte de esta fundación, tal vez hubieran utilizado alguna cuenta de la fundación para lavar dinero. Se supone que María Marta esto sabía o se enteró y hubo una discusión importante en la casa. Probablemente estuvieron su media hermana y su cuñado presentes en esta discusión y estaba Carrascosa, tal vez quisieron convencerla de algo, tal vez pasó algo, y finalmente la llevan al baño y ahí es donde él le dispara, la matan y después empieza todo lo que sería el circo y pantomima de la familia pobrecita y triste que murió accidentalmente María Marta. También dicen en un momento, mencionan que ¿cómo es que le decían? Bueno, no solamente suponían que todo esto había pasado, obviamente habían truchado los papeles y bueno, en fin, un montón de cosas, habían pagado a gente para que dijera una cosa u otra, etc. Finalmente la familia también dice, el marido es el que dice, bueno, nada, como todavía estaba un poco lento el tema de los testigos, no los testigos, los supuestos... él decide ir a juicio para acabar con la situación, pues empezaba a pasar el tiempo y Carrascosa dice, bueno, nada, yo acepto ir a juicio y no intentar llegar a arreglos ni mucho menos, mientras que parte de los hermanos y los parientes de que estaban acusados era como un juicio aparte, que era más bien un juicio por encubrimiento. Bueno, empieza todo el juicio y ahí empiezan a ver cosas mucho más raras todavía, porque empieza a haber personas que dicen ser testigos de que Carrascosa no había estado en el lugar que dijo que había estado, en el momento que dijo que había estado. Según ellos, después de lo que había sido ¿cómo es que se llama este lugar? Del partido, el superclásico, hasta habían averiguado cuándo había sido el clásico de Boca River. Él había dicho que había estado y había seguido con esta familia, pero mucha gente dijo que no, que después del superclásico lo habían encontrado él tomando, había una señora, una vecina que había dicho, no, estuvo conmigo después del superclásico en un barcito que había ahí dentro del club privado. El mozo del lugar dijo, sí, yo lo vi, dice, yo le serví, dice, le iba a gastar por el superclásico porque él es de River y había ganado Boca, yo soy de Boca, pero después dije que no, dije, no le digo nada, hablamos 2 o 3 cosas, dice, o había otra persona que también dice verlo a él, y después de todo eso esa persona se fue para su casa y ahí se supone que había muerto María Marta. Entonces, bueno, lo que piensa también en su momento el fiscal es que, bueno, claramente para él Carrascosa con esto había, digamos, cubierto su coartada, o sea que él no iba a estar en el momento del asesinato, según la autopsia y todo, no había pasado, pero que a su vez los iba a dejar sin coartada a su cuñado y a su cuñada, y que por eso había en verdad dicho después, él se decía que no había estado en este lugar y insistía en que había estado con esta gente.
Después hay otras cuestiones, como por ejemplo, en un momento el hermano empieza a hablar sobre, no, porque el arma de María Marta era calibre una arma vieja. Y a lo que después se sabe que en verdad en el juicio en ningún momento nadie menciona qué calibre era el arma. ¿Cómo un hermano iba a poder hacer eso? Otros dicen, la teoría es que contrataron a un sicario, gente profesional, que la tenían que matar a María Marta, o otros dicen que contrataron a alguien para que especialmente robe la casa y María Marta lo encontró y todo. Y obviamente la otra opción era que había sido este famoso vecino con el que ya había tenido problemas. Y que lo había descubierto a él en este lugar. Y bueno, nada, él la había terminado matando. Y que tal vez no era él solamente solo. Después había otras cosas más complicadas, como por ejemplo que en el lugar justo las cámaras de seguridad ese día no funcionaban, o que en la zona justo no había cámaras de seguridad en lo que era la casa, entonces nadie podía ver quién había entrado, quién había salido de la casa, el tema de que le habían dicho a la policía que no entre. En fin, después también la misma masajista empieza a decir cosas como, bueno, en verdad, yo cuando ingreso, y creo que ella dice algo así como ya estaban los familiares ahí de ella, de María Marta. Es cierto que ingreso, intento resucitarla, pero no puedo hacer nada, y también limpio la sangre cuando me dicen limpia la sangre, pero no, ella insistía, porque lo que decía el hombre era que él había llegado primero y que después había venido el masajista. Ella insistía, no, yo cuando llegué, creo que lo que ella decía era que a la hora que él decía que tenía que estar la masajista, en verdad no había estado. Todavía estaba en la puerta esperando que le abran. Y que cuando ella llegó, creo que no sé si ya estaba la familia, lo que sea. En fin, para colmo aparece un audio que muestran y que cuando lo arreglan y todo y se escucha bien, mencionan que él está hablando por teléfono a la ambulancia, Carrascosa pidiendo para que vengan por su mujer a lo que es ¿cómo se llama? Los privados, a la obra social privada, y se escucha gritos de fondo, gritos de una mujer, gritos de un hombre, y algo así como, tocala, fíjate, está muerta, cerra la puerta, como nada, como que alguien ya estaba intentando arreglar la situación de lo que había pasado. Todo muy confuso, y cuanto más pasaba el juicio, en este caso por Carrascosa, previo al juicio de los demás, todo seguía siendo más confuso, lo que uno decía, lo que otro decía. A la vez hubo un careo entre Peachy Taylor, es muy interesante ese careo, y la amiga de María Marta, en donde la amiga le decía, escúchame, estábamos en la cocina de María Marta, después del velatorio vos me dijiste que él habían pagado para que todo se hiciera como el gordo quería, el gordo era Carrascosa, que es un hombre gordo, y que como que habían pagado y truchado el certificado, pero era lo que él quería, para que no hubiera quilombo ni nada. Y la otra, no, yo no hice eso, no. Cierto es que sí, pudo haberlo hecho, no, lo más seguro que lo hizo. Porque además la otra realmente parecía que lo que decía era cierto. Bueno, pasa el juicio, Carrascosa es visto como culpable y como asesino de su mujer. Después llega el juicio de los hermanos, mientras tanto, y Carrascosa creo que pasó 5 años, un poco más en la cárcel. Primero no queda con la sentencia, después sí queda sentenciado. Pasaban los años, imagínense, casi 20 años. Después los hermanos también en un momento los acusan, pero salen como libres, y después en un momento los encarcelan a todos un día, luego los vuelven a desencarcelar. Carrascosa iba a la cárcel, lo sacaban de la cárcel, volvía a la cárcel, y así finalmente sí estuvo como 5 años en la cárcel como asesino de su mujer, hasta que un buen día descubre ¿cómo es que se llama? Unas nuevas autopsias y todo, que la muerte de María Marta había sido en un horario en donde se supone que él no estaba para nada en la casa. Entonces no podía ser el asesino material de María Marta, y finalmente lo liberan. A su vez, habían encontrado ADN de 2 hombres y una mujer. La familia al principio no se quería hacer el ADN, todos los demás, guardias de seguridad, gente que podía estar, lo habían hecho, menos ellos, porque decían que tenía miedo de que truchara algo el Molina Pico, lo que fuera. Bueno, finalmente aceptan hacerse el ADN, y el ADN no coincide con nadie de la familia, ni el acusado de asesinato, ni los otros que decían que era, ni nada. Ellos insistían en que el fiscal se le había agarrado con ellos y ahí se había escapado el verdadero asesino. A su vez, alguien que había sido nombrado como testigo, este hombre fue como testigo
fue visto al principio del primer juicio como testigo, no como acusado, y era este famoso vecino Pachelo, quien no quería nunca dar la cara ni hacer entrevistas ni nada, ¿no? Y cuando no lo entrevistan, cuando va al juicio, él dice: yo a María Marta no la conozco, y no conozco siquiera la casa de María Marta, conozco la arquitectura de las casas, no conozco a los vecinos. ¿Vives en un barrio cerrado y no conoces a tus vecinos? Es raro. Y que nunca hayas visto a María Marta, más raro todavía. Eso también suena raro. A su vez, para colmo de todos los males, él tenía una coartada, y era que su coartada era que ese día había estado en la casa de su mamá, y su mamá tenía que ir a testificar que esto era así. El día o un día antes que ella testifique de esto, la madre se suicida. Después mencionan que la madre tenía problemas mentales, que ya había tenido otros episodios, que tenía un problema psiquiátrico, que la vida de él había sido difícil, lo mismo con sus papás, y luego nada. Es más, y en medio de todo el trajín, en un momento él también es agarrado después y enjuiciado y va a la cárcel, creo, un tiempo corto, Pachelo. ¿Por qué? Porque lo habían encontrado robando una casa. Era un modus operandi parecido a lo que había pasado en la casa de María Marta, en donde dicen que había desaparecido un cofre con dinero, que muchos dicen que era el dinero de Mrs. Children. El marido dice, bueno, no, ponerle que sí. Así que dinero había desaparecido de la casa, alguien había robado una caja fuerte. Así que bueno, todo bastante complejo. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿quién fue? ¿Qué pasó y todo? Bueno, primero, después daré mis teorías. Que hemos estado hablando en el grupo de WhatsApp cuando esto surgió. Obviamente en ese entonces todo el mundo tuvo sus teorías de qué pasó, la familia fue, no fue y todo. A ver, hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe? Finalmente, en lo que muestra el documental, en los juicios a estas personas, creo que finalmente fueron declarados inocentes, tanto la familia como Carrascosa. Carrascosa salió en libertad, por lo menos por ahora no hay nada que los inculpe. Ha salido en libertad, ya está, digamos, libre, viviendo en otro barrio. La casa se vendió a un abogado de él o algo así, se la vendió. Por eso también se pudo ingresar Netflix, porque el abogado los dejó, o un anterior abogado de él, ¿cómo es que se llama? Le dejó a Netflix, digamos, hacer y mostrarle el lugar donde pasaron los hechos, ¿no? Después también muestran en la historia, en el documental, un grupo muy pintoresco de mujeres y de gente que armó un blog a favor de la familia de Carrascosa, porque habían visto en una entrevista en que la familia habló hace mucho tiempo. ¿Cuál sería tu teoría? Ahora voy a contar mi teoría, Scar. Y que bueno, nada, finalmente esta gente estaban como haciendo... Esto se engancha un poco con el documental del que vamos a hablar ahora, el segundo documental. Pero, a ver, esperen que vamos primero a ver la hora. Si pudiera ver la hora. Ah, está bien. Sí. No, lo que vamos a hacer es vamos a dejar los otros documentales para la semana que viene, porque si no, la voz no me da más. Hoy, como contamos anécdotas y cosas, queda en esto. Así que solo hoy vamos a hablar del Carmel y listo. Ahora voy a dar mis teorías y ya terminamos por hoy. Para que no se haga muy tarde y yo tampoco esté forzando la voz. Así que de Don't Fuck with the Cats y Tinklet, ahora igual voy a hacer un pequeño comentario de ambos documentales para engancharlos para la semana que viene. ¿De qué se trata? Bueno, un poco como este documental de Don't Fuck with the Cats. Esta gente más o menos era algo así. Gente que vio la entrevista a Carrascosa y es como, es inocente, la familia es inocente, y empiezan a hacer su propia investigación y su propio blog, investigar a ver qué había pasado. Carrascosa, mientras estuvo en la cárcel, estudió y creo que terminó una carrera de Derecho, clásico, estando en la cárcel, y a su vez participaba de un programa de radio dentro de la cárcel. Él comenta inclusive que él tenía como estaba bien en el escalafón de la cárcel. ¿Por qué? Dice, porque los primeros o los que son de mayor prestigio dentro de una cárcel son los asesinos de policías. Y en segundo, ¿quién asesinó a su mujer? Supuestamente, ¿no? ¿Por qué? Dice él. Bueno, porque ¿quién no quiso matar a su mujer alguna vez? Lo dice el documental, está como, ok, dale, que va. Qué raro todo. Bueno, el asunto es que, bueno, finalmente después de todo eso, bueno, lo que sabemos hasta ahora es eso. El documental cierra con estas circunstancias,
y que tal vez se iba a investigar a alguien más. Bueno, dicho y hecho, lo que surge ahora después del documental y todo es que va a empezar el año que viene, creo, ya, porque sí va a ser un juicio, a Pachelo. Van a investigar por el asesinato al que es el vecino de María Marta. Bueno, antes de decir mis teorías, yo lo que siento es que obviamente se investigó poco, muchas cosas, muchas puntas, no sé, yo no soy quien para decir qué es que investigar o no, pero qué sé yo siempre siento esto, me pasó con lo de Nisman también. Creo que cuando algo pasa y vos sos profesional y no podés obviar ninguna punta, ningún camino, ninguna posibilidad de qué es lo que pudo haber pasado. Después muchas veces, o por lo menos los fiscales les dicen, las pruebas mismas nos van llevando hacia dónde va la cosa. Y hasta que uno empieza a elaborar una teoría de qué es lo que pasó. Pero la realidad es que acá yo siento que hay mucho confuso. O sea, el camino es muy confuso. Entonces, sí, obviamente se fue por un lado el fiscal y dice que lo otro no era lo del vecino. Pero bueno, ahora hay gente que sí lo metió, por algo está también a juicio el vecino, ¿no? Pero bueno, no sé. A nivel teorías, después también voy a decir qué es lo que me pareció el documental en general. Lo único que puedo decir seguro, para mí, es que la familia encubrió el crimen. ¿Por qué encubrió el crimen? No lo sé, pero tengo la sensación de que si encubrieron el crimen, definitivamente, no todos, tal vez algunos sí, por una cuestión de sí, de ignorancia y de pensar, bueno, fue un accidente, nos dijeron que es un accidente, no fue un accidente, pero algunos no. No creo que realmente hayan encubierto el crimen pensando que fue un accidente. Mínimo no el marido y tal vez los más cercanos que estuvieron en el momento. Tengo esa sensación. ¿Por qué? No digo que él lo haya hecho, simplemente siento que, obviamente, a ver, a nivel práctico sí encubrieron el crimen y ellos dicen que por ignorancia. La pregunta es, ¿realmente fue así? Yo siento que hay como demasiadas aristas, pocas cosas que realmente puedan hacer. Una coincidencia puede haber, son demasiadas cosas para hacer coincidencias para encubrir la muerte de una persona. Después pueden haber otras teorías. Algunos dicen que piensan que tal vez era un tema de estatus, iba a ser un escándalo pensar que había matado a María Marta. Entonces era preferible pensar que realmente había sido un accidente y convencerse de que había sido un accidente y hacer todo pasar por un accidente. Pero no era así. Porque realmente la lógica te dice que si vos tenés una sospecha y vos amás a la persona que murió, no podés no pensar en las posibilidades en generales. Sí, todos nos gustaría pensar a lo sumo que si la tragedia le toca a una persona que queremos, haya sido un accidente y no un asesinato, y que no haya pasado por una situación aún peor y más terrible y traumática, con el mismo resultado. Pero, y mucha gente se niega a veces, cuando muere alguien está negado con respecto a este tipo de cosas, pero realmente es como que es demasiado. También ellos empiezan a decir cosas como, no, porque el fiscal nos metió gente porque querían que yo pise el palito, decía con el tema de la coartada, decía Carrascosa. Y entonces hizo que gente declarara de forma que, mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué iba a ganar realmente? ¿Cómo un fiscal convence a por mínimo 3 personas para que declaren en contra tuyo porque el fiscal te quiere a vos sí o sí meter en la cárcel? No digo que estas cosas no puedan pasar, pero me parece ya como muy raro que una vecina de él, que el otro, en fin. Y a la vez uno dice, ¿cómo él dice? ¿Por qué también dice Carrascosa? Bueno, tal vez me vieron un día antes y se confunden de día. No, ahí también no lo creo y lo sé por ciencia cierta. El comportamiento de una persona en el día que muere alguien que uno quiere o pasa una tragedia puede ser muy variado. Puedes estar en shock, como le digo, no necesariamente llores o estés triste porque no entendés lo que está pasando. Puede pasar que te olvides de alguna cosa, puede pasar hasta esto de, uy, mira, encontré un pedacito de hierro y la verdad que se murió mi hermana y que voy a estar pensando en qué diablos es esto que encontré tirado en el suelo. En fin, y podés no prestar la atención. Pero lo cierto es que igual es raro esto de agarrarlo como si fuera un policial. Entonces, si vos pensás que algo puede ser algo sospechoso, entonces porque vos pensás que la situación es sospechosa y la dejás pasar. ¿Por qué? ¿Por la familia? No sé.
todo es muy complejo, ya les digo. Y en este caso ya les digo, me ha pasado a mí, obviamente, de haber perdido gente querida, y también me ha pasado a mí de repente estar en una situación en donde vi a alguien y minutos después a esa persona la mataron. Me pasó una vez a un cajero de un supermercado que lo asesinaron y yo había estado un rato antes. Y yo me acuerdo con detalles esos días, ese momento, toda la situación, todo lo que se vivió, lo que pasó, etcétera, con detalles. Entonces, no puedo creer que este hombre muere la mujer y no recuerde con detalle qué es lo que hizo ese día. Y no solo lo que hizo, bueno, ¿qué comiste? No te digo lo que comiste, pero que estuviste unos minutos antes hablando con gente en un bar. O estuviste en la casa de alguien mirando un partido de televisión. ¿Cómo es posible que pienses que es el mismo día? ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Es raro. Y que inventes otras teorías. Bueno, no, el juez lo puso. Es raro. Y que esas personas sí se acuerden es lo más normal. En especial cuando encadenan de forma lógica ciertos pensamientos, como el del mozo diciendo, ese día fue el superclásico, y yo soy de Boca, él es de River, yo lo iba a gastar, dije no lo gasto, porque bueno, no se va a enojar, bla, 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 y la mujer diciendo de las cosas que hablaron. Entonces es como, esta gente no suena que está mintiendo, entonces si ellos no están mintiendo, él mintió con la coartada. ¿Por qué mintió con la coartada? Entonces ven, esa es la sensación. Y mi teoría queda ahí, no puedo decir, no, la mató por esto, porque es verdad que todos podemos decir, no, la mató por esto, pero también podemos caer en el tema de esto, el prejuzgar algo que realmente no sabemos ni tampoco uno le compete, porque no es quien tiene que investigar esto, saber qué es lo que pasó. Pero mi sensación es esa, la sensación es que sí encubrieron el crimen de María Marta y que sí hay demasiadas coincidencias que demuestran que no hubiera sido por ignorancia o por creer que fuera un accidente. Tampoco entiendo por qué él piensa al toque, le tira a todo el mundo fue un accidente. ¿Por qué pensás eso? O sea, no porque mi mamá murió de la misma forma, eso no significa que tu mujer muera de la misma forma, ponele. Inclusive no se sabe si realmente cómo es que pasó. Ponele que hubiera sido un accidente, no específicamente no sabes cómo pasó. Suponés que pasó esto, y es lo mismo que uno puede hacer ahora, tirar teorías de lo que pudo haber pasado sin saberlas. Total, es como intentar tirar algo en un dardo, encontrar una aguja en un pajar, digamos, es como, no sé. Pero mi sensación es esa, es eso, una sensación de que sí encubrieron el crimen y que sí lo encubrieron a conciencia. ¿De qué? ¿Por qué encubrieron el crimen? ¿A quién encubrieron? ¿Quién es el asesino? ¿Saben quién es el asesino? Realmente todo fue muy inocente el encubrimiento, digamos, por ignorancia, y no lo veo tan así. No lo digo de todos, pero de una parte de la familia, definitivamente los más cercanos, sí. Algo ahí oscuro hay, algo secreto, algo que se guarda y que al día de hoy ninguno abrió, digamos, la situación. A ver qué pasó. Ellos ahora piden justicia. Ojalá y en verdad tenga justicia María Marta Belsunce y algún día realmente sepamos qué es lo que pasó. Y diremos qué pasa ahora con el vecino, si esta persona tuvo o no tuvo que ver, porque también cosas que dice el vecino a uno no le terminan del todo de cerrar. Entonces, bueno, no sé. Es un mundo, obviamente este crimen fue muy conocido y muy mediatizado y fue como muy wow. Yo me acuerdo haber leído la primera vez como ¿cómo? Le entierran a una mujer y después resulta que descubren que no se murió en un accidente sino en un asesinato. Es como raro. Me acuerdo haberlo leído en el diario, la noticia, y después no es que recontra seguí el caso, pero bueno, todo el mundo sabía quién era y todo. Al principio yo obviamente sospechaba como muchos de lo que mencionaban, ¿no? Del marido, y no me termina de cerrar, Carrascosa no me termina de cerrar, ni él ni nadie, en verdad. Yo en todo caso sospecharía de todo el mundo. Pero bueno, en fin, veremos a ver qué es lo que pasa y ojalá que sí se haga justicia por María Marta García Belsunce. Ahora simplemente voy a tirar 2 datitos con respecto a los documentales de los que voy a hablar la semana que viene. Don't Fat with the Cats o No jodas con los gatos. Este documental, por eso digo yo, asociaba con este grupo de personas que sí tienen un blog en donde investigan o leen el caso de María Marta Belsunce. A ver, previo a eso me pareció muy pintoresco, digamos. El documental, como muchos mencionaron, a ver, ¿qué deja a mí el documental? Por un lado, sí,
Es interesante el hecho de que lograron conseguir un montón de entrevistas de un montón de personas que mostraron el lugar como es, el Carmel como es, desde con drones, cosas que antes no teníamos idea, así que pudimos ver cómo pasó, que pudiera mostrar la casa. Es fuerte también, aunque yo no sé si la hubiera puesto, pero sí, la escena donde muestran como el cuerpo de María Marta y la cámara se va alejando a lo último y se levanta ¿cómo es que se llama? La persona que hacía María Marta y vemos que es todo un set de filmación y bueno, ahí se termina como el documental. Y sí, es fuerte el ver como, bueno, el cuerpo de alguien, bueno, se despierta y bueno, acá se acabó. Esto es una fantasía, pero no es una fantasía. El tema es que es muy película policial lo que pasó. Y como dicen, mucha gente no conocía la realidad dentro de un barrio privado y es como, todo esto es eso, una cosa cerrada, el crimen de quién lo mató a una persona en un lugar cerrado, es como una cosa que a todo el mundo le llama la atención muchas veces, no, por lo menos a mí me llama la atención este tipo de policiales, ¿no? Y realmente era así, era una gran ficción que en verdad no fue ficción, sino una terrible realidad. Después, a mí, como documental en general, por un lado está muy bien hecho, mucha investigación y todo, pero a mí no me suma nada. ¿Por qué digo que no me suma nada? Porque yo ya el caso lo conocía, en parte, como les digo, la mayor parte. Por ejemplo, datos como que de qué vivía Carrascosa no tenía ni idea, pero sí sabía lo que había pasado, sabía que había ido a juicio, sabía que había sido encarcelado, que suponían que él mató a la mujer, que aún faltaba algo de pruebas como para 100% ser algo más tangente, un montón de cosas, la familia, había visto la entrevista de la familia, había visto, por ejemplo, en un momento también se ve a lo lejos, hemos hablado acá con Scar de historias innecesarias de Damián Cook, les recomiendo, si pueden ver el documental que está bueno, y les recomiendo también ver las historias necesarias de Damián Cook y esta que hizo de María Marta, en un momento cuando paneamos la computadora a estas personas que le investigaban en el blog, vemos que estaban justo mirando el video de historias innecesarias sobre el caso. La gente es muy pintoresca, obviamente, mucho chetaje, muchas cosas así, y todo lo demás. La gente, digamos, que son los protagonistas. Algunos suenan más creíbles que otros y otros definitivamente no me cierran mucho lo que dicen ni las cosas que declaran. Como sea, para algunos sí esto fue algo terrible, para otros no, dentro de los que querían a María Marta García Belsunce, ¿no? Y bueno, nada, ojalá y sí se haga justicia. Ya les digo, a mí como documental no me suma mucho más porque yo si no hubiera conocido el caso, sí me hubiera parecido como más apasionante, pero al sí saber de qué se trataba y las resoluciones hasta el día de hoy, es como que no fue, ay, María, no, yo ya lo conocía bastante, ¿no? Pero bien, lo que no conocía mucho era el de Don't Fuck with the Cats, por decir cero, nulo, y el de Tinglets. Rápidamente menciono de qué se van a tratar y de lo que vamos a estar hablando. Don't Fuck with the Cats comienza todo con un es muy perturbador el documental en ese sentido, quiero decir. Es un documental turbina porque habla de una situación turbina, pero perturbante, pero lo cierto es que no muestran nada y yo igual miré así el documental intentando no ver nada, pero hasta que después me di cuenta que realmente el documental, gracias a Dios, no muestra nada. ¿Por qué? Pues toda esta historia empieza con un muchacho al cual vemos poco el rostro, muy misterioso, que envía y pone y hace viral un video en YouTube y este video muestra cómo él tortura y asesina gatos. No, pobres gatitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este video se hace viral, la gente en internet, nada, explota en bronca y en rabia porque don't fuck with the cat, no te metas con los gatos. Y un grupo de personas con mucho tiempo, como ellos mismos dicen, para distraerse en la vida, digamos, o lo que sea, y que andan navegando por internet, deciden hacer justicia por mano propia en parte, ¿no? Y no vamos a quedarnos en la indignación de decir este desgraciado y lo que fuera que hizo esto. No, lo que vamos a nosotros a hacer es investigar por las nuestras a la persona que hizo esto y averiguar quién es para poder hacerle la denuncia y que la justicia le caiga con todo su peso. Lo que no saben es que se van a meter en una situación bastante turbia, en una búsqueda muy compleja, en donde es un poco el gato y la búsqueda del gato y el ratón, pero muchas veces ellos no se van a dar cuenta que son los ratones y a quien están buscando es el gato. El gato de Springfield, digamos, alguien muy jodido que termina convirtiéndose en un asesino serial, que es muy fácil, que tiene una gran habilidad para mimetizarse y un montón de cosas. Entonces,
y que además después hará cosas muy terribles que serán muy famosas y que él se hará famoso por esto, y era lo que estaba en parte buscando. Así que ese se trata del documental Don't Fuck with the Cats, un poco más que nada sobre la búsqueda de este asesino por parte de anónimos, de gente común y corriente, que un día indignados dicen Don't fuck with the cats, o sea, no te jodas con los gatos. Y después tenemos a Tinklet, otro documental turbina, que para mí no fue tan turbina porque debe ser que había visto el de los gatos que era muy turbina, entonces no me pareció tan turbina, pero sí es una cosa extraña en donde nos vamos a meter en la historia de, en este caso sí, el mismo que le pasó como protagonista esta situación, es la misma persona que hace el documental, es el mismo director del documental, no es como en el Carmel donde hubo entrevistas a quienes le pasó, o en este caso que el director, digamos, del documental de Don't Fuck with the Cats entrevista a las personas que hicieron la investigación, o tanto conocidos como policías. No, en este caso esto le pasó a la persona que hace el documental, además, como le estaba pasando eso, dice, voy a hacer el documental. Un asesinato, dice, y Scar dice, ¿era un asesino serial? Yo creí que solo fue uno. A ver, lo llaman asesino serial a esta persona. Sí, fue una sola persona. Es cierto que yo recuerdo, si fue una sola persona, no era asesino serial, no. Pero bueno, sí, era una persona que se hizo famoso. Muchos decían asesino serial porque la realidad de esta persona es que lo agarraron justo. Porque lo más seguro es que esta persona hubiera seguido, después de todo lo que hizo, porque fue muy terrible, hubiera seguido matando personas, porque no tenía ningún tipo de sentido de empatía por los seres humanos ni tampoco por los animales. ¿Qué dice? Ticklet es turbio, por lo que sugiere y porque no termina dando algo concreto. Exacto. No termina dando algo concreto. Y vamos a hablar de lo que es Ticklet rápidamente y después, bueno, voy a hablar muy detalladamente de estos dos documentales la semana que viene. Ticklet, como les digo, le pasa a la persona que hace el documental. ¿Quién es esta persona? Bueno, es un periodista muy reconocido en Neozelandia, Nueva Zelanda quiero decir, él es neozelandés, y hace entrevistas a famosos y a todo, y entrevistas que van más por el lado de la parte cultural, de las cosas culturales, situaciones y todo, lo cual también significa que puede hacer entrevistas y cosas bizarras. Un buen día, navegando en internet, los peligros del internet, en verdad estas dos últimas documentales un poco que me recuerdan un poco a cómo podemos enlazarlo con los peligros del internet de los que venimos hablando cuando hablamos de catfish y cosas que ya hemos hablado antes. Por último, en este último documental lo que vemos es que este hombre, un día navegando por internet, encuentra un video también medio loco, a él le parece bizarro y gracioso, de un supuesto competencia de cosquillas, en donde hay inclusive un equipo de hombres que dicen estar entrenando o ser parte de esta especie de mundial de cosquillas. Entonces vemos jóvenes hombres vestidos con trajes así como de gimnasia que se sientan arriba de alguien, digamos, de otro hombre, y le hacen cosquillas. Y la persona en teoría tiene que aguantar las cosquillas, pero no puede, porque es muy cosquilloso. Y eso es todo. Entonces a él como le parece todo muy bizarro y descubre que este mundial de cosquillas se va a hacer en Estados Unidos y que están como promocionándolo y están como con esto de... bueno, qué sé yo, estaría buenísimo que participen jóvenes de tanta edad, vengan al mundial, va a haber grandes premios y cosas por el estilo. Este hombre dice, uy, qué copado sería hacer una entrevista a quienes quienes participan de esto, y también a la productora porque lo hace, ¿no? La productora que hace esto. Claro, cree que va a tener una noticia curiosa y termina siendo todo muy turbio, porque una vez que él manda el mail para pedir que lo ayuden, para hacer las entrevistas, de la productora le contestan de una forma horrible, una persona, una mujer, se supone todo esto, que le dice cosas horribles y cosas homofóbicas, y cada vez la cosa se pone más complicada y esta gente realmente es muy ofensiva con él, y ahí él descubre que algo raro hay en este mundial de cosquillas, y ahí comienza el deseo de él de hacer el documental, que comienza cámara en mano en este caso, investigando quiénes estas personas, quiénes son los que participan, cómo es esto, viajando a Estados Unidos y descubriendo cosas muy oscuras, muy turbias, pero a la vez una persona en especial bastante con mucho poder y con cosas
más turbias de lo que uno podía imaginar. Así que de eso vamos a estar hablando sobre el Mundial de el Tinklet, el documental de las cosquillas, la semana que viene. Vamos a estar hablando de esas dos cosas, nada más. Bueno, gente, y también seguramente habrá alguna anécdota de, como hoy fue de Navidad, alguna anécdota de fin de año, pero realmente uno a veces siente que está repitiendo lo mismo de siempre porque son obviamente las cosas más interesantes que nos pasaron. A mí me encantaría poder inclusive leerlos, si quieren dejar en los comentarios sus anécdotas de fiestas, de fin de año, de Navidad y cosas. Pueden dejar sus deseos, qué es lo que esperan para el año que viene, además de que se acabe esta pandemia, ¿no? Entre otras cuestiones. Bueno, gente, gracias a toda la gente que pasó en el vivo. Saludo a Liscar, que es el último que queda en este momento. Gracias a toda la gente que está reproduciendo los videos en YouTube, que se está haciendo bastante mal, la gente que también lo ve en Instagram, a la previa. La previa va a seguir en vacaciones, por lo menos hasta ahora. Todo sigue igual, porque sé que el Te lo transmito termina ahora esta semana, pero no, y se toma sus vacaciones. La previa por ahora no se toma vacaciones más, venimos de 3 semanas sin previa y bueno, recién arrancamos las 2 semanas atrás, así que seguimos acá. Bueno, un beso grande entonces, les deseo felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que lo pasen muy bien y nos vemos entonces la semana que viene en otra previa así nomás. A ver, vamos a apagar las luces por acá y bueno, nos vemos.